Si uno recorriera atentamente todas las palabras del Evangelio, como buena noticia que es, uno encontraría allí el camino que Jesús nos propone. Todo el Evangelio es buena noticia, entre otras cosas, porque pretende ser una buena enseñanza. Y Jesús enseña por amor. Jesús predica por amor. Jesús entrega su vida por amor. Y Jesús también corrige por amor. Entonces, los invito a que en primer lugar prestemos atención a aquello que repetíamos juntos recién como antífona en el Salmo. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Yo no me canso de repetir una y otra vez que la palabra ojalá es una palabra que se introduce en nuestra lengua castellana, que viene del árabe y está formada por dos palabras, la expresión oj y alá, y propiamente quiere decir Dios así lo quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que hoy escuchemos su voz en este domingo, que estemos abiertos a recibir su enseñanza, porque lo que nos va a decir es muy importante para lo más importante. Pablo, en la carta que escribe a los romanos, nos decía recién que el amor es la plenitud de la ley. Lo más importante es amar. Esto ya lo sabemos. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos, deberíamos pasarlo por esta primer gran propuesta que Dios nos hace, que es amemos a Dios, amemos a los demás. Esto que tantas veces hemos oído se manifiesta en acciones concretas en nuestra vida. Insisto, Jesús, porque ama, al elegir a sus apóstoles, a sus discípulos, les enseña para que aprendan lo que tienen que hacer, pero también corrige, como lo ha hecho con Pedro y con otros tantos apóstoles, corrige lo que debe ser enderezado y no se le mueve un pelo, lo hace por amor. Esta es una dimensión muy complicada en nuestra vida, la así llamada corrección fraterna, que es la propuesta que acabamos de compartir juntos en el Evangelio. Jesús habla a sus discípulos y les propone un camino. ¿Cómo es que debe ser esa corrección entre hermanos? Y acá viene como la primera observación, que es sentirnos, mirarnos como hermanos. Esto es algo que nos cuesta y mucho, porque tantas veces no solo no nos miramos como hermanos, sino como enemigos, como adversarios, o nos miramos con indiferencia, nos desinteresamos mutuamente. Y esto que puede pasar en el matrimonio, ocurre tantas veces en la familia, nos sucede a lo largo de la vida, entre los amigos, y ni qué hablar con las personas tantas con las que compartimos cada jornada en nuestra vida. Estamos en esta vida para amar. Hoy Dios nos dice, no endurezcas el corazón. Yo quiero que hoy escuches mi voz, porque para poder vivir en la dimensión del amor, esto lo sabemos muy bien, tenemos que hacer lo que Dios nos propone, lo bueno, y evitar lo malo. Jesús corregía a sus contemporáneos. Y hoy Jesús sigue corrigiendo, pero ¿cómo lo hace? A través de vos y a través de mí, a través de todos. El conocer el pecado, la debilidad, el error, la incoherencia en el prójimo, nos compromete. Es muy cierto que existe lo que se llama la responsabilidad individual. Lo escuchamos en la primera lectura de Ezequiel. Absolutamente. Pero también existe la responsabilidad por aquellos que están a nuestro lado. Entonces,
no podemos pasar por la vida tan indiferentemente o cómodamente diciendo, bueno, hago lo que puedo. Si el otro está en el error, está en la falta grave, hay que ayudarlo. Y lo que me mueve a brindar el auxilio tiene que ser, ante todo y en primer lugar, el amor. Esto es muy importante. Ezequiel, que era un profeta, tenía que anunciar lo que Dios le pedía, pero también tenía que denunciar los errores, los fallos, las pobrezas, las debilidades. Y esto no ha sido nunca una dimensión ni fácil ni agradable, pero es ciertamente posible y es útil porque lo dice el Señor. Entonces Jesús hoy nos va a proponer un camino para que en el ejercicio de los días que empezamos a vivir a partir de hoy, podamos ensayar. Jesús nos dice allí donde encuentres a alguien que está equivocado en el error, lo primero que tenés que hacer es acercarte cara a cara y tratar de dialogar con la persona, sin involucrar a otros, sin dar publicidad, sin criticar, juzgar o condenar. Lo que te mueve es el amor, por tanto, acércate a esa persona. Ahora después vamos a ver algunas condiciones que se me ocurren, pero este es el primer paso que Jesús señala. Como es tan importante brindar auxilio a aquel que está en el error, si no me escucha, Jesús dice, bueno, algo muy propio que ya estaba en el Antiguo Testamento y ciertamente vigente en los tiempos de nuestro Señor, busca a una o dos personas más para que intenten a esta persona que pueda caer en la cuenta de ese error, esa debilidad o ese pecado. Porque es muy importante aquel que está en el pecado, en el error y en la debilidad, auxiliarlo, porque se lastima a sí mismo, lastima a los demás. No es un buen ejemplo. Y si nadie lo ayuda, ¿cómo va a cambiar? Y en tercer lugar, si esa persona sigue resistiéndose porque no quiere, porque no puede, es tan importante brindarle auxilio que entonces habrá que decírselo, dice en este caso nuestro Señor, a la comunidad. Hoy podríamos decir a nuestra familia, a las personas importantes que tienen autoridad y están, no lo sé, en el trabajo, porque hay que ayudar a la persona. Yo no puedo excusarme, como muchas veces de esto somos muy conscientes en el mundo en el que vivimos, muy egoísta, que cada uno haga lo que quiera, con su vida lo que le parezca. Estoy de acuerdo que hay una libertad que todos debemos ejercer, pero allí donde hay un error, pobreza, equivocación, alguien tiene que acercarse. Y para nosotros no es una opción, a esto quiero llegar. Forma parte de nuestro deber de cristianos en función del amor, no de la perfección moral, porque esto vale la pena repetirlo. Todos somos pecadores, todos somos imperfectos, antes o después nos equivocamos en mayor o menor medida. Entonces, voy a decir también que cuando nuestro Señor habla de la corrección fraterna, la corrección siempre es en una doble dirección. Yo debo acercarme al otro, siguiendo este proceso que Jesús señala, uno a uno, con unos pocos o con todos. Pero también debo yo mismo aceptar que me equivoco y por lo tanto tengo que tener esa disponibilidad a ser corregido, a que otros señalen mi error. Las dos cosas son muy importantes y son muy complejas. Entonces, me encanta esto del salmista, ¿no? Ojalá, ¿qué es lo que Dios quiere? Mira, que no endurezcas el corazón. Este es un deber cristiano, no podemos pasar de largo. Y si no te haces responsable de ayudar al que está en el error, sos corresponsable. Es fuerte esto, por eso tenemos que seguir este proceso, ¿no es cierto? Personalmente, junto a otros, y después de a muchos, porque ese error o esa dificultad claramente incide negativamente en tu vida y en la de los demás. Se me ocurre compartir con ustedes
algunos conceptos que pueden como condimentar, diríamos así, esta propuesta de nuestro Señor, que es en función del amor. Primero que nada, tener en cuenta que esto es un camino, que es un proceso, y que no tenemos que bajar los brazos. Esto es ir e insistir una y otra vez. Entonces pienso algunas condiciones necesarias para esta corrección fraterna. La primera condición sería como condición o propuesta, vamos a llamarlas así. Bueno, tratar de generar un ambiente adecuado. No, está claro que no da lo mismo intentar corregir a la persona a las apuradas o en un lugar donde no hay una cierta paz. El ambiente es muy importante. En segundo lugar, claro está, el momento pensado. Es a la noche, es a la mañana, es cuando vuelve del trabajo, es cuando está estudiando. ¿Cuál es el momento adecuado? Estas respuestas indudablemente me las dará el amor. En tercer lugar, una condición importantísima, y es que una vez que identifico, que compruebo la veracidad de ese error, ese pecado en el prójimo, bueno, que lo pueda rezar. Esto no soy como un volcán en erupción, me genera bronca, odio, estoy harto. No parece ser el modo adecuado. Entonces voy y rezo y me encuentro con el Señor. Mirá, estoy viendo esto en mi marido, en mi mujer, en mis hijos, en papá o mamá, en este amigo, en este compañero de trabajo, de estudio, lo que fuera. Y me preocupa. Entonces, en ese diálogo de intimidad con el Señor, bueno, el Espíritu allí nos va a indicar, a mostrar. Habla Dios en la oración. Otro aspecto importante es tratar de discernir, por supuesto, ¿no? Si lo que me mueve a realizar esa corrección es verdaderamente el amor y la preocupación por el otro, y no el mostrarme superior, con aires de perfección, o lo que fuera. Ese discernimiento no puede faltar. Por supuesto que en materia de corrección, siendo materia frágil y sensible, tendremos que revisar nuestra mansedumbre y nuestra calma interior. Si yo estoy hecho una hoguera, y tal vez tendré que esperar un poco a calmarme. En estas cosas muchas veces no pensamos y automáticamente señalamos, acusando y casi como juzgando. La mansedumbre, por lo tanto, y la calma interior se la debemos pedir al Señor y generarla. Por supuesto que también el modo y el tono en el que realizamos la corrección, esto es algo fundamental. Yo les he dicho en alguna oportunidad que metí la pata, una de tantas. El obispo con calor de padre me dijo: mira, Cristian, el modo y el tono en el que decimos las cosas muchas veces se convierten en el primer y único contenido del mensaje. Todo lo que puedas decir después a la persona que tenés enfrente tal vez ya no le interese, porque tu modo y tu tono, tu aproximación, el modo en el que te arrimaste a la persona, la sacó. Entonces, esto también, para la corrección fraterna, movida por el amor, es algo muy importante. Lo he dicho y lo repito, no podemos corregir, no debemos corregir desde la superioridad, sino con humildad. Y la humildad hay que trabajarla todos los días. Hay que volver a empezar una y otra vez. Aquí nos hará bien recordar aquello que enseñaba Sócrates, el así llamado triple filtro que después van a tomar unos cuantos santos para desarrollar. Sócrates decía que cuando uno va a decir algo acerca de alguien, tendría que hacer pasar eso que va a decir por el triple filtro. En primer lugar, si aquello que voy a decir es verdadero. Supuesto que si no tengo certeza de que sea algo verdadero, pues mejor me callo.
En segundo lugar, si lo que voy a decir es bueno, porque si lo que voy a decir de esa otra persona o a la otra persona es algo malo con ánimo de lastimar, y pues mejor hago silencio. Y en tercer lugar, clarísimo, si aquello que voy a decir es algo necesario, es algo útil. Muchas veces hablamos de más innecesariamente. Herimos, lastimamos, separamos, dividimos, enfrentamos. ¿Es útil esto que voy a decir? ¿Es realmente necesario? Si no, me callo. Y esto lo tenemos que saber porque la experiencia la hemos hecho muchas veces. Qué fácil que es criticar y qué difícil que es corregir. Y además corregir con amor. Un desafío. San Francisco de Sales decía que antes de corregir a alguien, uno debería escribir y repetir: el Señor no se complace en la muerte del pecador, sino en que recapacite y viva. Y en segundo lugar, decía San Francisco de Sales, aquel que va a corregir al prójimo debería pensar en aquello de ¿por qué mirás la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta primero de la viga que existe en el tuyo? Ubicarnos vendría a ser, centrarnos. Pues bien, vamos a pedir al Señor, ya que el Evangelio, decíamos, es buena noticia que alimenta nuestra vida, que nos ayuda a vivir en comunión, a buscar la unidad, a hacer del amor una realidad entre nosotros. Dios que nos señala en su Hijo Jesucristo este camino, que nos empuje, que nos ayude, que nos dé la fuerza para poder vivirlo a lo largo de esta semana. Se lo pedimos juntos al Señor. Celebremos juntos nuestra fe.